Mateo capítulo 18, vamos a leer a partir del versículo del 1 al 14. Todo este capítulo prácticamente nos toca un mismo tema, tiene que ver con los niños, en diferentes ángulos, pero solamente nos vamos a referir a los versículos 1 al 14. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo o échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ser echado en el infierno de fuego. Mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Hay una tremenda advertencia que vemos aquí al hacer tropezar a un niño, de tal manera que el Señor Jesús dice que de aquella persona por quien viene ese tropiezo, que mejor le fuese o le fuera que se colgase, en otras palabras, que el tirarse al mar con una piedra de asno, que en aquel entonces era una piedra de molino en la cual ponían al asno a dar vueltas para poder triturar semillas. Entonces era una piedra que pesaba prácticamente 1 tonelada. Cuando Jesús dice mejor le fuera, o la otra expresión ay, ese ay del mundo por los tropiezos, y específicamente hablando del tropiezo al niño, lo que está hablando es una severa advertencia, porque tocar a un niño prácticamente es tocar el corazón de Dios. Por eso que, hermanos, en esta hora quiero hablar bajo el tema: no te atrevas a engañar a los niños. En primer lugar, vemos aquí, hermanos, que el niño viene a ser prácticamente un modelo para nosotros, los adultos. Los discípulos estaban pensando en cuanto a la grandeza que ellos tendrían cuando Cristo reinase sobre esta tierra. Por eso, inicia con una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahí dentro de esa pregunta está escondida la soberbia, la prepotencia, la arrogancia, el querer ser superior a otras personas. Tristemente, hermanos, nosotros nos hemos contaminado con este tipo de cosas, la vanagloria. Sin embargo, el Señor Jesucristo, para darles una lección importante acerca de la grandeza desde la perspectiva de Dios, Él entonces dice en el versículo 2, y llamando Jesús a un niño, los niños siempre estaban cerca de Jesús, siempre estaban cerca. Un niño llevó los panes y los peces para que Jesús los multiplicase. Los niños venían a Cristo y los discípulos, dice la Biblia, también se lo impedían. Por eso que vemos ahora aquí a otro niño, es porque claro, los niños son del Dios y de tales, dijo Jesús, es el reino de los cielos. Ahí toma a este niño para darles una lección a estos vanagloriosos, soberbios discípulos, cuales no habían llegado a una madurez espiritual, lo cual sí llegaron a hacerlo en su oportunidad. Pero ahora Jesús toma al niño y llamando Jesús a un niño, dice, lo puso en medio de ellos. Probablemente habían hecho un círculo, una media luna, pero ahí puso a este niño para enseñarles la grandeza. Y hay varias cosas que podemos, hermanos, ver aquí de la grandeza de un niño, entre otras. Lo primero es que los niños deben de ser prioridad entre los adultos. Al momento de ponerlo en medio de ellos, significa prioridad.
Es importante que nosotros los adultos entendamos esto. Los niños son prioritarios. A los niños hay que cuidarlos, a los niños hay que protegerlos. No solo eso, sino que los niños marcan las virtudes que no deben de perder los adultos. Los niños nos hablan de pureza, los niños nos hablan de docilidad, los niños nos hablan de ser enseñables, los niños nos hablan de humillación o humildad. Pero no solamente eso, sino que nos habla de esa virtud específicamente de la humillación. Por eso Jesús dijo estas palabras. Dice, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Oye esto, no entrar. Los discípulos estaban pensando en gobernar, pero Jesús dice, si no se hacen como niños, ni siquiera van a tener la oportunidad de entrar, mucho menos gobernar. Así que cualquiera que se humille como este niño, Jesús trae ese niño, y ese niño no fue rebelde, sino se sujetó. No sabía exactamente qué es lo que Jesús iba a hacer, pero él sabía que todo iba a estar bien. Ahí vemos una virtud importante que es la de la humillación, la humildad. Entonces, ahí está hablando de la importancia del nuevo nacimiento. Si no os volvéis como niños, habla de la conversión. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha nacido de nuevo, si no ha sido convertido. Pero también habla de esta característica importante de la humildad que debe de caracterizar a cualquier persona que aspira a tener liderazgo. Porque los discípulos, eso es lo que preguntaban. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces la humildad en los tiempos de los griegos, de hecho la palabra que se usa aquí, que se traduce como humillación o humildad, era en la cultura griega, lo consideraban, eran los indefensos. De tal manera que los indefensos en la cultura griega era algo vergonzoso. Claro, ese era el pensamiento social, pero no el pensamiento de Dios. Dios veía la humildad como la grandeza. Los adultos lo veían como una humillación. Entonces, los niños reconocen su necesidad, ya que son indefensos, reconocen la necesidad de acercarse a un adulto para que le enseñe, en este caso a sus padres. Se sujetan y dependen de ellos, se someten a ellos. Y hay una disposición a ser guiados por ellos. Entonces cuando Jesús toma, entonces a este niño le está diciendo a los discípulos la importancia de aprender a entender que nosotros, aun cuando somos adultos, somos indefensos. Y que yo necesito a mi buen pastor para poder decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que Él me pueda dirigir, que Él me pueda enseñar, que Él me pueda ayudar, que Él me pueda proteger. Entonces, eso significa la humildad, dependencia absoluta de Dios. Y los niños realmente tienen esa característica importante. Además, hermano, el niño, dentro de toda su grandeza, no solamente el niño debe ser prioridad para los adultos. Los niños marcan también las virtudes que nosotros los adultos debemos de imitar, pero también la humillación, la humildad, debe ser parte de nuestra vida como lo es de un niño. Pero también hay algo importante en la grandeza de los niños, y es que el niño es un embajador de Jesús. ¿Cómo? Jesús lo dice de esta manera. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Todo embajador está representando a una nación. Y eso es sumamente delicado. Porque tocar a un embajador significa tocar a una república, tocar a un país, tocar a una nación. Entonces cuando Jesús usa esta referencia, cuando dice cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, en aquel entonces también habían, digamos, apoderados. En el caso de algunas personas que hacían negocios, estos iban en representación del dueño para hacer negocios. De ahí que entonces, por ejemplo, el anillo que le da el padre al hijo pródigo, los anillos normalmente, cuando daba un padre a un hijo, prácticamente era un sello con el cual él podía sellar, por ejemplo, un contrato, podía sellar, estaba representando a su padre para hacer una compra, lo que sea. Entonces los niños, cuando Jesús dice aquí, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, está hablando como una representación de Cristo. O sea que
recibir a un niño, oiga bien esto, es recibir realmente el carácter, la bendición de Dios. Por eso los niños no tienen que ser despreciados. De ahí que entonces aquellos que atentan contra la vida de los niños, el aborto, aunque algunas veces se les quiera justificar por una u otra razón, quiero decirle, hermano, despreciar, desechar a un niño, está tocando un embajador de Cristo. No solo eso, entonces es sumamente delicado. Hermanos, un niño como embajador, al ser rechazado, entonces está rechazando a Cristo. Y en el caso contrario, el que ama, el que aprecia, el que protege a un niño, es como recibir a Cristo. Por eso dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, viendo la grandeza de un niño, entonces, hermano, es sumamente delicado pues, ser papá, ser mamá. El poder también como iglesia, ver a los niños, tiene que tener una prioridad, uno, en la vida de la iglesia, en la sociedad, en el campo educativo, en la política, en el deporte, en todas las áreas, los niños tienen que tener prioridad uno. Por eso Jesús lo puso en medio. ¿Qué es lo que nosotros ponemos en medio? De los adultos. Lo que ponemos es el deporte, lo que ponemos es sencillamente el negocio, ponemos el trabajo, ponemos otras cosas, nuestros propios deseos. Lo que debemos de poner en medio nosotros debe ser los niños, es nuestra prioridad. Por supuesto, Cristo en nosotros debe ser el primero. Pero ese gobierno de Cristo nos debe llevar a cuidar a ese embajador que Dios nos ha puesto en nuestra familia. ¿Cuántos creen que esos niños que usted tiene ahí pequeñitos, está en casa, son embajadores del reino de Dios? Entonces, esa es una bendición. Entonces, conociendo esta perspectiva de la grandeza de un niño, entonces tiene mucha más relevancia el hermano atentar contra un niño. Es decir, debemos tener muchísimo cuidado. De ahí viene entonces la advertencia sobre los que hagan tropezar a los niños. Por eso dice a continuación el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que le hundiese en lo profundo del mar. Tremenda advertencia. ¿Por qué? Porque los niños están representando como embajadores a Cristo aquí en la tierra. De los tales, dijo Jesús, es el reino de los cielos. Tocar a un niño es tocar a Cristo Jesús. De ahí que entonces el cuidado de no engañar. Cuando dice aquí la Escritura, cualquiera que haga tropezar, la palabra tropezar en el original era una palabra que se le daba a un palo que estaba en una trampa unida a un cebo, unido con una cuerda que cuando aquel animal cogía el cebo, entonces ese palo caía y entonces se cerraba una compuerta para atrapar a un animal. A ese palo se le conocía como escandalón. De ahí viene la palabra escándalo, donde entonces escándalo no es otra cosa que es poner un tropiezo o hacer que otra persona pueda caer por una situación. De ahí que entonces cuando Jesús dice, hay de aquellos que hagan tropezar, que le pongan una trampa a un niño. O sea que el hombre o la mujer que le ponga una trampa a un niño, ya que el niño es inocente, su corazón es puro y quiere ser enseñado. Entonces, pero hay alguien que ponga un cebo, una trampa, dice el Señor, cuidado con eso. ¿Por qué razón? Porque estos son embajadores. No solo eso, sino que habla en la lectura que hemos tenido, dice, los ángeles ven el rostro de Dios. O sea que, en otras palabras, Dios sabe cuando un niño está siendo maltratado, está siendo abusado, está siendo, hermanos, víctima de una trampa. De ahí que hablemos de algunos tipos de tropiezo o trampas que muchos adultos están poniendo a los niños. Entre ellos está la irresponsabilidad de los padres hacia los hijos. Un padre y una madre que es irresponsable está poniendo a los hijos en grave peligro. El no ser responsable desde la perspectiva económica, desde la perspectiva espiritual, el lavarse las manos como Pilato. Hay padres que niegan que ellos engendraron a ese hijo, aunque le han hecho las pruebas genéticas y eso da positivo y que es de este, y dice, y no es mío, no es mía. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Qué es lo que usted está haciendo al negar a un niño, rechazar a un niño? Lo que usted está haciendo es rechazar a Cristo.
Como es, oiga bien esto. O sea que despreciar a un niño es como despreciar a Jesús. Algunos dicen, no, pero no es eso. Claro, es lo que dice el Señor. El que recibe a un niño, en lo contrario es el que no lo recibe o el que lo rechaza, se mete en problemas. O sea, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y este puede ser papá o puede ser mamá. El abandono a los hijos es otra trampa. Muchos por buscar un mejor, digamos, estatus económico o creen los padres que le van a ayudar a sus hijos a mejorar en su vida y mandándole dinero dejan abandonados a los hijos. Los hijos no necesitan muchas cosas. Yo sé que hay pobreza en nuestro país y en muchos otros países, pero el hecho de tener a papá y a mamá, eso es insustituible. No se puede sustituir por una abuela, por un tío. El padre y la madre tienen que estar a la par de los niños. O sea, abandonar a un niño es como despreciar a Cristo. Otra de las trampas es el divorcio. Algunos padres llegan a pensar que porque ya no soportan o son incompatibles en distintas áreas o por otro tipo de problemas se llegan a divorciar, esta es una trampa para el niño, porque el niño se va a entristecer. El niño va a ser despreciado, rechazado. ¿Por qué? Porque papá o mamá escogió a lo que a ellos les conviene, pero no pensaron en ellos. Entonces esa es una trampa para la vida de los niños. Por eso que hay niños, hermanos, que son rebeldes, niños que no quieren nada con Dios porque creen que Dios les ha fallado, porque papá y mamá les fallaron. El abuso sexual a los niños es otra tremenda trampa, una cosa horrible que está pasando en toda la tierra. A lo largo de las últimas décadas se ha incrementado el abuso a los niños en esa área. Entonces una persona que atenta contra los niños, la pornografía infantil, el manoseo que alguno pueda tener hacia un niño, la inducción aún en ideas, en palabras y todo ese tipo de cosas, eso es, hermano, y muchas veces esto se mira como algo inofensivo, eso es algo horrible. Hermano, es atentar contra Jesús. ¿Se acuerdan ustedes cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia? Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Tocar a un niño es tocar a Cristo, a Jesús. Cuidado. Dice el Señor, ¡ay! Cada vez que dice ¡ay! O de otra palabra, ten cuidado. Te es mejor que te tires. No estoy diciendo que te suicides. Pero está diciendo que va a ser más tolerable ese juicio que el que yo te voy a dar. Por eso, hermanos, cuidado con ponerle una trampa a los niños. Y hay muchas personas, y muchos dentro del mismo seno de la familia, que abusan sexualmente de los niños. Y esto es, hermanos, usted no sabe lo que está trayendo a su propia vida y el daño que le está ocasionando a ese niño o a esa niña durante toda su vida. Y eso no le va a poder ser borrado. La inducción a la violencia y la maldad es otra trampa. Meter a los niños, usar a los niños para hacer actos delictivos. Esa es otra de las trampas, hermanos, donde los niños están siendo dañados. Algunos han entrado en la maldad, en la violencia, en el robo y en tantas cosas, porque otros, en caso de adultos, los han inducido, los han discipulado en el mal. Y eso tendrá que dar cuentas a Dios por esto. Pero también está la falta de enseñanza de los valores y principios diariamente por parte de los padres. Es otra trampa. En otras palabras, el no enseñarles la palabra de Dios. Los mejores maestros para un niño, para una niña, es papá y mamá. El no hacerlo es ponerle una trampa para que la calle le enseñe. En la escuela pasan más tiempo los hijos expuestos a lo que dice el maestro que lo que dicen los padres en casa. Son prácticamente 8 horas diarias que los niños están expuestos a una enseñanza por un maestro y también por las enseñanzas o las ideas de los alumnos o en la calle. Pero ¿cuánto tiempo dedica papá y mamá a enseñar? Si usted no está enseñando a sus hijos en casa, y esto será motivo de otra predicación, sencillamente usted está colaborando en una trampa para su hijo, para su hija. Por eso papá y mamá deben estar involucrados en la enseñanza. Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará. Así que hay muchos hombres y mujeres, padres y madres que aborrecen a sus hijos al no enseñarles la palabra. Es que no tengo tiempo, pero sí tiene tiempo de estar viendo la novela. Sí tiene tiempo para estar chambreando, chismeando con otra persona en la calle. Sí tiene tiempo para estar en otras cosas, pero no tiene tiempo ni siquiera media hora al día
o ni siquiera media hora a la semana para enseñar la palabra de Dios a sus hijos. En la aplicación que tenemos ahí en su teléfono móvil, ahí están los devocionales, 3 devocionales que son a la semana. Y si preguntara cuántos lo enseña, mejor no hago la pregunta. Pero son muy pocos. ¿Y qué significa eso? Colaborando en cuanto a que los niños caigan en una trampa, porque papá y mamá no le enseñó los valores ni los principios que debe de sustentar en su vida. Entonces se convierte papá y mamá en un cómplice. ¿Por qué nos preocupamos como padres para poder que los niños tengan su vacuna? Porque sabemos los peligros que ocasiona una enfermedad a temprana edad. Entonces, para protegerlos se vacuna. Pero ¿por qué no los vacunamos con la palabra de Dios? Para que ellos tengan los anticuerpos espirituales para resistir cualquier idea falsa. El no hacerlo, usted y yo como padres estamos colaborando, y quizás hasta los abuelos también colaboran en eso, en el no hacerlo. Timoteo fue instruido. Por eso le dice Pablo, hablándole de tu madre Eunice y tu abuela Loida, lo cual dice, has aprendido de ellas. Desde la niñez has aprendido las escrituras. Gracias a Dios por esas madres y esos abuelos y abuelas que han sabido enseñar. Pero el no hacerlo es ponerle o colaborar con una trampa que pueda venir más adelante para un niño. Y el otro tropiezo, y al cual me voy a dedicar un poco más de tiempo de hablar, es sobre la trampa de la ideología de género. Sé que este es un tema controversial. No estoy en este momento teniendo una actitud homofóbica y de discriminación. Dios ama al pecador. Nosotros lo amamos. De hecho, como iglesia ayudamos a muchos homosexuales y lesbianas para ayudarles en su vida de una manera bíblica, y muchos han sido rescatados. Ahora bien, pero eso no significa que vamos a aceptar ideas falsas para inducir a los niños a que cometan este tipo de, de acciones que no son reales, no son verdades. Entonces, cuando se habla de la ideología de género, donde maestros, algunos predicadores, psicólogos, sociólogos, políticos, gobernantes, consejeros, académicos y otras personas están involucrados con instituciones internacionales y nacionales, sea del gobierno o fuera del gobierno, están cooperando para que pueda establecerse la ideología de género. No es otra cosa que otra trampa contra los niños. Cuando se habla de ideología, no es otra cosa que es un conjunto de ideas fundamentadas que caracterizan el pensamiento de una persona o una colectividad en cierta época. Es decir, son ideas personales que entre 2 o 3 o 4 una sociedad los cree, pero no necesariamente son verdades, son una ideología. Hermano, ¿cuántas ideologías no se han levantado a lo largo de la historia y que han sido puras mentiras y han llevado a la gente a la destrucción de una nación, a una guerra civil? Han llevado estas ideologías a la muerte, han llevado a la gente a la destrucción, aún hasta la condenación eterna. Ahora, cuando se habla de ideología de género, esta idea comienza a finales, o más bien a fomentarse a finales del siglo pasado, y lo que va del siglo XXI ha tomado más auge, y lo cual prácticamente esta ideología de género, su teoría está basada en una doctrina que se desarrolló a finales del siglo pasado y lo que va de este siglo, y plantea que las diferencias entre un masculino y el femenino se deben a cánones sociales y culturales. O sea, para ellos no existe, digamos, la verdad biológica de los individuos, sino que ellos creen que el sexo se define por los patrones sociales o culturales. Ahora, pregunto, ¿será esto cierto? Esto no es cierto. El género está definido por la misma biología. Ahora, ellos creen que el género del individuo no está determinado hasta que comienza a interactuar en la sociedad. Y algunos, yo no sé cómo, hermanos, han llegado a pensar que esto es real. Sí, hermano, las bases elementales de lo que es la biología, las ciencias naturales, si se quiere, en la primaria, todo nos habla claramente
que el género no es determinado por la influencia social o por la interrelación que tenga en la sociedad el individuo, sino que está determinado prácticamente por lo que es lo biológico. De ahí que entonces ellos sustentan algunos principios o tienen algunas características, esta ideología de género, que ellos dicen que el ser humano nace sexualmente neutral. Hoy en día, por ejemplo, en algunos estados, en los Estados Unidos y en otros países, no se le puede poner en la partida de nacimiento que es niño o niña, sino que lo ponen como un género X. ¿Cómo que género X? No dice la biología. Entonces estamos hablando, hermanos, que estamos entrando fuera de la lógica, fuera de la razón, fuera de lo que es real. Entonces, por eso que ese tipo de ideas, y dice, pero tales naciones, tales instituciones lo están apoyando y de alguna manera ellas van a tratar de influenciar a nuestro país para que se obligue a las leyes, al currículum educativo, y que las iglesias también quieran oprimirla o digamos, obligarla a que actúe de una manera coherente a sus ideas. Pero la verdad que, hermanos, si hablamos bíblicamente y también biológicamente, cuando la Biblia dice allá en Génesis capítulo 1, versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, oiga esto, varón y hembra lo creó. La palabra varón en el hebreo significa masculino y la palabra hembra que tiene un adjetivo que es pecho o pechos, es decir, que está definido por su biología. O sea que varón y hembra, o sea, anatómicamente Dios así lo creó. O sea que el sexo está definido básicamente por su biología. Entonces, por eso que la ciencia, hermanos, nos ha hablado, y eso lo estudiamos en la primaria, en la secundaria, quizás en la universidad un poco, pero recuerden que todos nacemos con un sexo biológico que no se puede cambiar. Los cromosomas sexuales del hombre, por ejemplo, el cromosoma XY es lo que define al hombre y el cromosoma XX define a la mujer. El sexo no se asigna, está determinado por el gen que es el SRY del cromosoma Y. El cromosoma Y que es el gen conmutador del sexo. Este gen es el que escoge el sexo. El sexo está determinado por el gen y no por la ideología, por asignación social o cultural. De hecho, existen más de 6.500 marcadores genéticos que diferencian a los dos sexos. Por tal razón, algunos creen que existe un gen que le llaman el gen trans. Eso no existe, gen trans, para hablar de transgénero, ¿no? Entonces, no existe tal cosa. Entonces, biológica, la ciencia lo dice de tal manera. Una persona puede cambiar su cuerpo, su apariencia física de un hombre a una mujer y puede parecer una mujer, pero no puede cambiar su genética, no puede cambiar los cromosomas. Internamente esa mujer es mujer y el hombre es hombre, aunque físicamente tenga otra apariencia. Entonces, el hecho de creer que el sexo se define o por la sociedad lo que determine, y por ejemplo, cuando hablan de orientación sexual, es decir, hacia quién se siente atraída la persona, ese es su sexo. Y entonces, si un hombre se siente atraído hacia otro hombre, entonces llega a creer que es mujer. Pero ¿qué dice su biología? Lo que está diciendo que es hombre. No puede negar esa realidad. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, cuando una persona entra en este tipo de confusión, que no puede aceptar su realidad física, y acepta otras ideas, eso significa una confusión de la personalidad. Por eso estos casos eran tratados a nivel de psicología y a través también eran tratados a nivel de la psiquiatría, porque no hay una percepción de la realidad. Entonces, cuando una persona pierde la percepción de la realidad, entonces eso es una necesidad de ayudarle a esa persona a volver a la realidad. Es como el caso de la anorexia nerviosa. En algunos casos me ha tocado ir a ver algunos casos en los hospitales de personas que están con anorexia nerviosa y solamente es puro hueso y piel.
Le pregunté a una persona y le dije, ¿cómo se mira usted? Su apariencia, ¿cómo se ve? Me dijo, tengo sobrepeso. Yo cuando veía, decía, no tiene peso. Era puros huesos y pura piel. La percepción la había perdido. Porque para ella significaba que tenía sobrepeso, pero no era una realidad. Entonces, lo mismo sucede con estos casos. Entonces, hay que ayudarle a nivel psicológico, espiritual sobre todo, hermanos, para que esta persona recupere la realidad. Entonces, y por eso que las principales características de esta ideología de género dicen que el ser humano nace sexualmente neutral, y eso no es cierto. Entonces, además de eso, ellos quieren evitar cualquier distinción entre un hombre y una mujer. Ahora, hermanos, no existe un espectro de género, por eso se ocupa esa bandera que los, digamos, que han adoptado como el arco iris, porque hablan de distintos, digamos, espectros de género, o sea que no solamente hay uno o dos, sino que hay muchos. Ahora, y la verdad que solo existen dos. Y hermanos, y esto coincide con el sexo biológico, varón y hembra, Dios los ha creado. La biología, la naturaleza humana lo dice con toda claridad. Entonces, algunos creen que esto es discriminación y también homofobia. No es cierto, no es discriminación, más bien el hecho de que no estar de acuerdo con una idea, hermanos, y que no es correcta, no significa aborrecimiento a la persona, sino ayudar a esa persona a que vuelva a su realidad. No es que se aborrezca, no, al contrario, Dios ama a todo el mundo. Hermanos, aquí en la iglesia y muchas iglesias del mundo, hermanos, las personas están siendo rehabilitadas y luego se arrepienten del pecado que habían andado. Entonces, eso necesitamos comprenderlo, que hay que darle oportunidad. No es darle oportunidad, más bien es ayudarle a que recapacite. Entonces, el hecho de enseñarle a los niños, ya sea en escuelas privadas o públicas, en universidades, y entonces enseñar eso es sencillamente ponerle una trampa. Mi pregunta para los académicos acá, mi pregunta para los políticos, mi pregunta para los ministros de Dios, mi pregunta para todos, ¿cuál es entonces su posición? Entonces, si nosotros estamos poniendo a los niños, enseñándoles como verdad algo que no es verdad, eso es ponerle una trampa al niño. Ay de aquel, dice el Señor, el que haga tropezar a uno de estos pequeños. De ahí que el peligro, hermanos, del acondicionamiento por ese tipo de enseñanzas, hermanos, y por la obligatoriedad de esa enseñanza de la ideología de género en las escuelas, colegios, universidades, usando a los maestros y forzarlos a que ellos entreguen ese tipo de enseñanza. Lo que están haciendo es, hermanos, violando las libertades del individuo que sustenta las constituciones de todas las repúblicas, de todas las naciones democráticas. Sin embargo, aquí es una imposición que, aunque papá y mamá no estén de acuerdo, pero aquí sí lo vamos a hacer. Perdóneme, hermano, le voy a decir una cosa. Usted y yo como padres o como abuelos tenemos que defender a nuestros niños, y como sucedió en el tiempo de Moisés. Cuando hubo un decreto de Faraón en contra de los niños, esa madre de Moisés y su esposo se levantaron para cuidar a ese niño, protegerlo en contra del decreto de Faraón. No importa quién, hermano, diga una cosa, su deber y mi deber es proteger a los niños en la palabra de Dios y hacerles ver lo que Dios dice y lo que es su voluntad. Ahora bien, ¿cómo hoy en día, a través del condicionamiento, recordemos que Pavlov, ¿no?, empezó a usar esto con condicionamiento al animal a través de los estímulos. Luego vienen a otras, digamos, teorías psicológicas, y uno de los grandes psicólogos del siglo anterior, Skinner, cuando él habla acerca del acondicionamiento, él dice, el condicionamiento operante modifica la conducta en la misma forma en que un escritor moldea un montón de arcilla, puesto que dentro del condicionamiento operante, el aprendizaje es simplemente el cambio de probabilidad de que se emita una respuesta. Entonces, siempre habrá una respuesta, sea negativa o positiva, según el condicionamiento. ¿Qué es lo que están obligando hoy en día a hacer en muchos países en el mundo? Gracias a Dios todavía en nuestro país no ha sucedido, pero no debemos de dejar esto. Por ejemplo, que se usen uniformes unisex en las escuelas.
Ustedes vieron en la televisión y también en los periódicos, no hace mucho, en un país de América Latina, donde los niños iban vestidos con su camisa, pero con falda, parecían escoceses. Y las niñas igual. Entonces, eso ya es un acondicionamiento, prácticamente una violación a la voluntad de la persona a través de un condicionamiento cuando los obligan a jugar con juguetes del otro sexo, los niños jugando con muñecas y las niñas jugando con juguetes de varones, induciéndolos también a la experimentación de relaciones homosexuales que dicen que no es malo, que pruebe y que él elija después que ha probado. ¿Qué significa eso? Es una manipulación de la conciencia. Y ¿saben qué? La Biblia dice, el Señor Jesús en el libro Apocalipsis, que Dios aborrece la doctrina de los nicolaítas. La palabra nicolaíta es una palabra compuesta, nikos, que significa, es gobierno, y laos, pueblo. Es decir, los que manipulan o gobiernan la voluntad de los pueblos, de las personas. O sea, la manipulación de la conciencia es algo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque Dios, siendo Dios, respeta el libre albedrío. Por eso Apocalipsis 3:10 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. O sea, apelar a la voluntad. Pero aquí está una trampa para que caigan en sus ideas. Entonces, esa manipulación nicolaíta que se puede dar a través de la teología, a través de la política, a través de la educación, a través de la economía, a través de todo, el poder manipular a una persona, inducirlo a que haga algo, es una trampa. Y Dios dice, ten cuidado con eso, porque me estás tocando a mis embajadores en la tierra. Tocar a un niño es tocar la embajada de Dios. El problema es que muchos no saben que un día de esto al morir van a tener que dar cuentas a Dios. ¿Y cómo se va a presentar delante de Dios? Señor, es que a mí me obligaron. Señor, es que yo creí que era, y no te das cuenta y no leíste la Biblia. ¿Cuántas veces oíste mensajes y tú creíste que era una ridiculez? Tú creíste que era sencillamente algo que era fuera de moda y que ahora la nueva moda es esta porque todos lo creen. Lo más seguro que Dios va a decirles, no te das cuenta que en el diluvio la mayoría murió y y estaban en la mentira y solo 8 fueron salvos. Amada iglesia, tenemos que despertar, porque el propósito de hacer tropezar a los niños es que los niños se acomoden al pecado de los adultos, también desalentarlos para que duden de Dios al ser los niños entrar en esas aberraciones. Además de eso, hacer que los niños vean el pecado de la homosexualidad como algo que realmente no existe y que con ello pueden agradar a Dios, lo cual sencillamente es mentira. Los puede llevar hasta el mismo infierno y es provocar prácticamente una rebelión contra Dios y contra las leyes naturales. Entonces, todas las leyes deben de tener el fundamento de la ley natural. Entonces, cualquier ley, cualquier decreto, cualquier cosa que se haga en contra de la natura no tiene que ser aceptado. Quiero decirles una cosa, que la iglesia de Cristo debemos de permanecer firmes en lo que está escrito en la palabra. De hecho, los discípulos fueron obligados por los que manejaban las leyes en su tiempo, diciéndoles, no prediquen más en el nombre de Jesús. Mas ellos dijeron, juzgad vosotros si esto es justo, obedecer a los hombres antes que a Dios. No podemos obedecer las ideas de los hombres, la idea de Dios tiene que prevalecer. Si el hombre se acomoda a la palabra de Dios, amén, vamos a obedecer, pero de otra manera no se va a poder hacer. Por eso papá y mamá tienen que ser el primer defensor. No permita que sus hijos sean inducidos a este tipo de cosas, a una trampa. Y algunos padres sencillamente se quedan con los brazos cruzados y no hacen nada. No es posible. ¿Qué haría usted si un caso, ven que su hijo, su hija, alguien quiere físicamente agredirlos y dañarlos? ¿Se va a quedar con los brazos cruzados y decir, quiero ver cómo se defiende mi niño? Eso sería una cobardía, ¿no? Bueno, igual, en el sentido de no defender a los niños, es una cobardía de nuestra parte. Así que, hermanos, esa rebelión contra Dios y contra las leyes que Dios ha establecido en la naturaleza es algo que no puede ser aceptado. Es una trampa para quitar el derecho a su identidad biológica,
para no verlo como pecado y enviar al niño al infierno. Y es un atentado también contra la nación y la familia. ¿Por qué es un atentado contra la nación? Porque la base de la nación es la familia. Y la base de un Estado de Derecho es la familia también. Entonces, para que vivamos en armonía social se necesita una familia. Sí, hermano, todo esto es realmente una trampa. Lo triste es que como hay intereses de cualquier naturaleza, sean políticos, económicos, sociales, lo que quiera, hermano, entonces muchos, así como Pilato, se lavan las manos, porque la multitud dicen crucifíquelo, crucifíquelo. Y entonces Pilato, en su cobardía, entonces entregó a Cristo. La Biblia dice que Pilato había decidido soltar a Cristo, lo dice en el libro de los Hechos, pero la presión no se lo permitió y la cobardía lo traicionó. Pregunto, ¿usted va a apoyar todo este tipo de cosas para que los niños caigan en una trampa? Sencillamente con no decir nada, usted está apoyando lo que es negativo. Con el no decir algo, usted está apoyando. Tenemos que defender y tenemos que cuidar a nuestros niños. ¿Cómo ve Dios la homosexualidad? Lo ve como pecado. Dice la Biblia, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, la homosexualidad está al mismo nivel de cualquier otro pecado. Que todo este grupo que menciona aquí de pecados, y el que practique ese pecado se va al infierno. No lo digo yo, lo dice el Señor, es pecado. O sea, que no es sencillamente una elección de una forma de vida. No, es pecado. Dice aquí los afeminados y los que se echan con varones. Eso es pecado. No solamente lo ve así, sino que lo ve como una abominación. En Levíticos 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Para Dios esto es una abominación, una aberración, es una corrupción. Y sigue diciendo, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó las naciones de las que habitó antes de vosotros. En otras palabras, no vaya a ser que caiga juicio sobre una nación. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardaos pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros. Costumbres abominables, ideología de aquel entonces abominable. Y no os contaminéis con ellas. En otras palabras, no participar. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así que esta es una abominación, pero también es una perversión. Es decir, cuando el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 10, ocupa un término que también habla acerca de esto, dice, comenzando con el 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Vemos aquí que sencillamente es una ilegalidad, porque el pecado es una transgresión a la ley. ¿Y por qué se dieron estas leyes en el Antiguo Testamento? Era para poner orden. Entonces todo aquel que cae en estas cosas que hemos leído es una violación a la ley, es una ilegalidad delante de los ojos de Dios. Pero también estamos viendo acá que no solamente es una ilegalidad, sino que prácticamente la persona está cayendo en una perversión. Por eso le llama la palabra sodomita. Y es una palabra acuñada a la homosexualidad, porque era la práctica de lo que se hacía en aquel entonces en Sodoma y Gomorra. Pero también, hermanos, vemos aquí a la luz de la palabra de Dios la homosexualidad, que es algo que deshonra el cuerpo. En lugar de honrar el cuerpo, lo está deshonrando y lo menciona también y dice pasión vergonzosa. O sea que no es un buen deseo. Dios ha dejado el deseo sexual y eso es bueno, practicado dentro del matrimonio exclusivamente. Pero cualquier otra práctica, ya sea adulterio, ya sea homosexualidad, ya sea bestialismo también, puede ser muchas otras cosas, todo eso, entonces es una aberración. Ahora vea lo que dice la Escritura. Yo quiero, hermanos, que vea que lo que yo estoy diciendo no son opiniones personales, es lo que Dios dice. Y eso es lo importante.
En Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es una deshonra. Algunos se cuidan de la alimentación, se cuidan porque, más bien, de aquella alimentación que puede ser dañina, mucha grasa, mucho azúcar, lo que sea, también hacen ejercicio y están honrando de alguna manera el cuerpo, pero deshonran el cuerpo con este tipo de prácticas, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó, oiga, a pasiones vergonzosas. Es algo que produce vergüenza, no debe de ser algo que debe de ser celebrado. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. La homosexualidad también es parte del grupo de las prácticas de la lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. O sea que esta es una vergüenza delante de los ojos de Dios, y como consecuencia, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. En otras palabras, hay consecuencias. Así que, hermanos, no es que aborrecemos a una persona que ha caído en el pecado de la homosexualidad. Es como cualquier otro pecado. Lo importante es que no se le haga ver al pecado, a este pecado, como algo bueno. Eso es lo que no estamos de acuerdo. Amar a una persona, a una lesbiana, a un homosexual, sí, nuestro corazón está para ayudarles a ellos. Pero no aceptar el pecado, esa mentira como verdad, y también que se induzca a otros a caer en esta misma trampa, porque vamos a dañar la vida de esa persona y de una nación. Y es una rebelión contra Dios, porque prácticamente dice que cambiaron la verdad por la mentira, es una rebelión. Además, la homosexualidad, dice, no heredarán el reino de Dios. O sea, no estemos pensando que el día que muramos iremos a la presencia de Dios. No, ese pecado es como cualquier otro pecado, que la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Es considerado como un delito delante de Dios, porque ahí dice en 1 Timoteo, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, los pecadores, los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. En otras palabras, caer en este pecado es un delito delante de los ojos de Dios, y a la vez es un vicio contra naturaleza. En Judas, versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra, famosas ciudades, ¿no? Por las prácticas de este tipo de pecados. Recuerden esto, que en Sodoma y Gomorra, cuando llegan los ángeles a sacar a Lot, los hombres de la ciudad de Sodoma y Gomorra le dijeron a Lot, sácanos a esos hombres, queremos conocerlos. Es una expresión de tener relación sexual. Querían, en otras palabras, querían practicar una violación homosexual, hermano, pública y masiva contra esos hombres. ¿Se da cuenta a qué punto habían llegado? Eso es una vergüenza, y algunos no lo miran así. Esto es algo, hermano, dice aquí, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Primero dice aquí que es un vicio contra la naturaleza. ¿Por qué defendemos hoy en día el medio ambiente? Cuidar las aguas, los ríos, los lagos, el mar, cuidar todas las plantas, cuidar, todo el ecosistema. Pero ¿por qué vamos en contra de la natura del ser humano? Porque eso es contra naturaleza. Y entonces Dios dice acá que ellos sufrieron juicio por eso. Dice, pues fueron puestos como por ejemplo, en otras palabras, que si nosotros como sociedad, como naciones, nos involucramos en esto, el juicio de igual manera caerá sobre una nación. De ahí que entonces el cuidado, tocar a un niño. Las sentencias para aquellos engañadores de los niños. Y este puede ser un maestro, este puede ser un papá, puede ser una mamá. Cuidado con hacer tropezar a su niño con sus ideas progresistas, entre comillas, que no tienen base ni científica, ni a nivel, antropológico, ni a nivel biológico, ni a nivel teológico, ni a nivel jurídico, hermano, porque es una violación en todo sentido. Entonces hay de aquellos que hagan tropezar a los niños.
Por eso, dice el Señor, mejor te fuera que te ates una piedra en molino, porque en otras palabras, conmigo las cosas no van a ser como tú piensas. Hermano, abusar de un niño, a meterlo en este tipo de ideas. Y aunque usted dice, pero a mí me obligan, usted no puede ser obligado, usted mantenga sus libertades. Usted puede decir, esto es lo que dicen aquí ellos, pero la Biblia dice esto y Dios dice esto. Entonces, enseñar la verdad a los demás. Ahora, no tengo tiempo, hermanos, para hablar, porque el otro punto es sobre las causas de la homosexualidad y este es motivo de otro mensaje. Pero el Señor dice este versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad que ningún niño tropiece. Hay una advertencia. El Dios desea que los niños sean salvos. El niño, hermanos, debe ser protegido y un niño para Dios es valioso y hay que protegerlo dentro y fuera del hogar. Entonces, como familia, como padres, como iglesia, como institución, como escuela, tenemos que aprender, hermanos, a protegerlos con la verdad. Se hizo una encuesta por Lifeway en los Estados Unidos de casi 4,000 padres de familias y encuentran estos elementos dentro de una investigación sobre los factores que hacen que los niños tengan una firme fe y se mantengan fieles a Dios a lo largo de toda su vida. Entonces arrojaron algunas cosas interesantes en los aspectos negativos. Una de ellas fue que algunos no perseveraron. ¿Por qué? Por oír música secular. Segundo, la rebeldía. Y tercer lugar, dejar de asistir a la iglesia en la adolescencia. Pero los aspectos positivos que abonaron a que los niños permanecieran firmes aún en su vida de adultos, en primer lugar se encuentran estos datos, que los padres enseñaban los principios bíblicos a sus hijos en casa. Qué importante esto, ¿no? Hemos insistido una y otra vez, por favor, padre de familia, enseñe la palabra. Ahí en su aplicación, en su teléfono móvil de la iglesia, en la aplicación de la iglesia, están los devocionales, 3 a la semana, para que usted enseñe a sus niños. Si usted no les enseña, el diablo le va a enseñar a través de sus instrumentos donde quiera que se encuentre. Eso es colaborar con una trampa por no vacunar al niño con la verdad. Segundo, otro aspecto es positivo que hicieron que los muchachos se mantuvieran firmes. Los padres pedían perdón cuando se equivocaban. Los niños vieron que papá y mamá eran vulnerables y ellos aprendieron a decir, sí, hijo, tenés razón, yo me equivoqué, perdóneme. Eso hizo que los niños permanecieran firmes. Otro aspecto positivo es el tipo de amistades. El tipo de amistades con los que ellos se rodeaban los ayudaron a crecer y no a disminuir. Por eso es importante la evaluación con quién nuestros hijos se involucran. En cuarto lugar, involucramiento en el servicio. Los niños se involucraron en alguna actividad dentro de la iglesia. No eran solamente consumidores de doctrina, sino contribuyentes a la doctrina. Es decir, servidores. Un niño hay que ponerlo a servir. Hay que enseñarle a que haga las cosas que Dios le ha mandado. Es interesante. Además, otro aspecto es que la música que ellos escuchaban era cristiana. Agustín dijo esto. Cantar la verdad en nuestros corazones, cuando cantamos juntos como congregación y alabamos a Dios con alabanza o cantamos por nuestra cuenta canciones que fortalezcan nuestra fe, reforzamos la belleza de nuestra fe. Oiga, reforzamos la belleza de nuestra fe. Claro, ¿por qué? Porque el condicionamiento que hoy en día existe por medio de la música es hacia la inmoralidad sexual, hacia la rebeldía, hacia la droga, hacia el satanismo, hacia muchas cosas. Entonces, pero un niño que se expone a la música cristiana refuerza su fe. Pregunto, papá, mamá, ¿estamos nosotros cuidando de lo que los niños escuchan? De vez en cuando tengan los audífonos, préstame, quiero ver qué es lo que estás escuchando. Y si el niño lo apaga, usted ya sabe que es algo negativo. Hay que enseñarles a los niños por qué tienen que escuchar. Además de eso, otra característica que formó parte de la fortaleza de estos niños que fueron adultos, claro, firmes y bendecidos, fue la oración. Los niños fueron entrenados en la oración privada y pública. Entonces los niños, al entrar en oración, hay que enseñarles a los niños a orar y también, por supuesto, que los padres le enseñaban la Biblia. Aprendieron a leer aún con la misma palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo estas palabras en su segunda epístola: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras que desde la niñez, o sea, Timoteo fue entrenado desde la niñez. Pablo luego lo toma, pero para darle un discipulado ministerial. Pero sus convicciones estaban desde la niñez. Pregunto, papá y mamá, si no hacemos esto, las trampas que hay afuera de los niños los van a consumir y los van a destruir. Por eso, las consecuencias por engañar y hacer tropezar a los niños, hermanos, son terribles. Mejor ni siquiera lo pensemos. Hay presiones para hacer tropezar a los niños, comenzando con el aborto, la ideología de género, y también por las presiones educativas, eclesiásticas, políticas, económicas y sociales. La pregunta es, ¿seremos como Pilato, que por no perder el apoyo de los que odian a Jesús, consentirás y colaborarás para conducir a los niños a la destrucción? No te atrevas a engañar a los niños. Señor Jesús, te pedimos para tu gloria, los niños para ti, Señor. Son preciosos, Señor, son valiosos. Nuestra responsabilidad es enseñarles, instruirles, modelarles hasta donde podemos. Pedir perdón cuando nos hemos equivocado. Eso nos va a fortalecer más también. Enseñarles a orar, leer tu palabra. Aunque cometan ellos errores en el camino, en su juventud, pero luego van a rectificar, porque han sido instruidos en la palabra. Ahora, Señor, te pedimos como iglesia, los niños de esta nación, Señor, ellos son preciosos, valiosos. Señor, enséñanos a protegerlos. Son embajadores tuyos, Señor. Tomar a un niño en los brazos es una bendición, es un regalo. Es lo más cerca que pueda haber aquí en esta tierra, lo que representa un amor puro, un corazón santo. Un niño representa tu santidad aquí en la tierra. Por ello son una bendición, Señor. Señor Jesús, quita las ideas falsas. Que sea tu palabra la que prevalezca en este país y en las naciones de toda la tierra. Que podamos defender a los niños. Que hagamos una arquía como lo hizo Jocabed, madre de Moisés. Hizo todo lo que pudo y tú providencialmente actuaste en base a la fe de ella. Y ese niño fue rescatado para tu gloria. El gran Moisés, el gran líder, el gran caudillo. Señor, te pedimos que los niños sean para ti, Señor, grandes líderes, mujeres y hombres de bien a la sociedad. Señor, te pedimos que bendigas. Aún, Señor, bendecimos en tu nombre a aquellos que están equivocados, porque hay confusión, entendemos eso, Señor. Hay confusión en sus corazones y creen como verdad algo que no es. Por ello los amamos, Señor, porque están confundidos. Los que caminan en la senda de la ideología de género están confundidos, pero no los rechazamos, los amamos y Señor, queremos ayudarles. Señor, permítenos también extender la mano para que ellos entren a la verdad, como el hijo pródigo, que vuelvan en sí, que se den cuenta del error. Señor, te pedimos que tú bendigas este país. Levante, Señor, hombres y mujeres que defiendan a los niños, Señor, que no les quiten sus libertades, que no les priven de su bendición. Que este día, Señor, se convierta en un día de libertad. Para tu nombre, Señor, sea la gloria. En Cristo Jesús, amén y amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, sálvame, le voy a dirigir.
en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.